Así se oye mejor, ¿verdad? Sí, así. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero comentar con ustedes un tema que es el tema de la agenda legislativa. Como ustedes saben y ha trascendido, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunirán hoy por la tarde para empezar a procesar un acuerdo de agenda legislativa, de consenso entre las diversas fuerzas que componen esta legislatura. Al respecto, enviaré hoy por la mañana, a lo largo de la mañana, un oficio o una propuesta de 9 puntos para que sea considerada en la discusión de los coordinadores y eventualmente también por el conjunto del Senado, sus comisiones, el Pleno y evidentemente la propia mesa directiva. Son puntos sobre los que considero hay urgencia o de la sociedad o consenso de las fuerzas políticas o necesidad del nuevo gobierno o son imperativos derivados de reformas constitucionales previas o de los acuerdos que ha establecido México. Por lo tanto, quiero darles lectura. Primero está el tema de la eliminación del fuero. Esta es una exigencia de la sociedad. Hay una discusión previa que comenzó la legislatura anterior en el propio Senado de la República, una discusión inconclusa, pero es una discusión sobre la cual hay una exigencia social en la que coinciden muchísimos legisladores y legisladoras y también el propio presidente electo. Segundo, está el tema de la paridad de mujeres y hombres en los órganos del Estado, en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno y en los órganos autónomos. Los 3 poderes del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Me refiero en los 3 niveles de gobierno, al ámbito federal, al local y al municipal, y los órganos autónomos que pueden ser locales o federales. La idea es que en todos los órganos colegiados del Estado haya paridad en la representación de mujeres y hombres. Estamos muy cerca en el caso del Poder Legislativo y el presidente electo ha anunciado un gabinete paritario, como lo tuvo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, así de que hay muy buenas condiciones para ello y fuerzas políticas, más bien senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas han coincidido aquí en el Senado sobre iniciativas que ya se han presentado. Luego, en tercer lugar, está el tema de la seguridad social para parejas del mismo sexo. Este es un tema que ya fue planteado y sobre el cual legisladoras y legisladores de todas las bancadas se adhirieron al presentarse esta iniciativa. En cuarto lugar está el tema del reconocimiento de la educación superior como parte de la educación que imparte el Estado. También se presentaron iniciativas y hay adhesiones de todas las bancadas a este tema. Solo falta la educación superior. En el reconocimiento de la educación que imparte el Estado ya está la educación preescolar, primaria, secundaria y más recientemente media superior y solo falta la educación superior. Luego, en quinto lugar, está el tema de la extinción de dominio en los casos de corrupción. Ahí es muy importante este tema. Ya existe la figura de extinción de dominio en el caso del crimen organizado y la idea es que la extinción de dominio exista también en el caso de los bienes que son producto de la corrupción. Luego, en sexto lugar, están los temas relacionados con la reorganización del gobierno que ha planteado el presidente electo. Básicamente son 3. Es la creación de la Secretaría de Seguridad, es también la transformación de la actual instancia que tiene que ver con los pueblos indígenas en el Instituto de Pueblos Indígenas
y es el cambio de concepto y denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar Social. Luego, en séptimo lugar, está el tema laboral. Ahí tenemos una reforma constitucional de hace aproximadamente un año que plantea la necesaria aprobación de legislaciones secundarias en materia de justicia laboral en relación con un organismo para el registro de los contratos colectivos y en materia de libertad y democracia sindicales. Luego está en octavo lugar la necesidad de un nuevo catálogo de delitos graves. Ahí se han planteado varios por diversas fuerzas políticas. Están los temas de corrupción, robo de combustible, defraudación electoral, entre otros de los delitos que se busca que se consideren graves, la falsificación de facturas, el encubrimiento, entre otros. Esto implica una reforma para que puedan considerarse graves. Luego, en noveno lugar, está el tema de la Fiscalía General. La Fiscalía es un tema en el que hay distintas concepciones y enfoques. No obstante, es un tema que necesariamente debe de tratarse y resolverse. La legislatura anterior no lo resolvió y es importante que se resuelva en esta legislatura. Son 9 puntos que estoy planteando, proponiéndole a los coordinadores y a diversas instancias del Senado para abordar el tema de la agenda legislativa con el objeto de planear al máximo posible, sin menoscabo de la libertad que tienen legisladoras y legisladores de hacer sus planteamientos. En este listado de 9 puntos se recogen urgencias del presidente electo, se recogen prioridades de los grupos parlamentarios, se recogen exigencias de la sociedad mexicana. Estoy a la orden para cualquier pregunta. La primera es de Rogán Peital, de Canal 11. Adelante, por favor. Senador, buenos días. De estos 9 puntos que nos acaba de dar a conocer, ¿cuáles son los que tienen prioridad para Morena? Y digamos, ¿en qué plazo es en el que tienen que salir? Gracias. Mire, las prioridades de Morena las tiene que plantear el grupo parlamentario de Morena. En todo caso, yo estoy buscando aquellos puntos que puedan ser de consenso entre diversas fuerzas políticas representadas en el Senado y así como consensos de la sociedad mexicana y también consensos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Considero que en estos puntos se realizan esos 3 tipos de consensos: consensos entre fuerzas políticas, consensos entre poderes y consensos con la sociedad mexicana. ¿Y cuál es el plazo para que salgan? La idea es que podamos abordarlas a lo largo de este periodo de sesiones. Gracias. David Martínez de Expansión le hace una pregunta, señor. Buenos días. Okay, buenos días. Me parecen muy interesantes estos 9 puntos, sin embargo, me gustaría preguntarle sobre la Ley de Seguridad Interior, que también es un tema del cual se abordó y también tiene consenso entre varios legisladores de grupos parlamentarios, y también preguntarle sobre cuáles son estas leyes secundarias en materia laboral que se van a abordar en el TLC, en el nuevo acuerdo, si es que estas también serían como prioritarias y tendrían que salir en este mismo periodo de sesiones. Gracias. Bueno, sobre el primer punto, en realidad la Ley de Seguridad Interior planteó un gran disenso entre fuerzas políticas. Unas fuerzas la aprobaron y otras fuerzas la impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte analiza actualmente el tema de la Ley de Seguridad Interior. Creo que sería pertinente esperar el resultado del análisis que está haciendo la Corte, para que sepamos con mayor precisión qué modifica la Corte, porque la Corte puede modificar aquellas partes que considere anticonstitucionales, y por otro lado, eso ya pondría sobre la mesa una agenda distinta en relación con este tema. Pero es uno de los temas que una parte de la legislatura plantea revisar. Creo que habría que esperar la resolución de la Corte al respecto.
Ahora, sobre la segunda parte de los temas del Tratado de Libre Comercio, bueno, aún no conocemos integralmente el Tratado de Libre Comercio, no obstante, hay información que ha estado trascendiendo. La que de manera más clara repercutiría sobre legislaciones secundarias es precisamente la laboral. Ahí, sobre esa materia, de lo que ha trascendido en relación con el acuerdo comercial, están los temas relacionados con negociación colectiva, con libertad sindical, con salario, entre otros temas. Se empata mucho con la reforma constitucional que se hizo hace un año. Entonces, la revisión de legislaciones secundarias en materia laboral pueden corresponder perfectamente a lo que se deriva de la reforma constitucional y a lo que se derive de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Si me permiten, nada más agregaría, en este fin de semana también se abordó el tema de la legalización de la amapola. Fue un tema que incluso el presidente electo también dio un visto bueno, ¿no?, a que se pudiera discutir libremente. ¿Ese tema, hay alguna iniciativa por parte de Morena que se estuviera ya planteando? Hasta el momento no hay iniciativas que haya presentado ninguna fuerza política al respecto que yo recuerde. Gracias. Entonces, es un tema muy interesante también. En lo personal tengo una opinión, no obstante hay que ver qué puntos de vista tienen las fuerzas políticas y además el propio gobierno electo. ¿Cuál es su opinión personal? Después la vemos, ahorita estamos tratando temas de consenso. Claudia Guerrero, de Grupo Reforma de Código. Buenos días, presidente. Quisiera pedirle si puede abundar un poquito sobre los alcances que tendría el tema de la reforma laboral secundaria, particularmente sobre el tema de la libertad y democracia sindical. ¿En qué estarían pensando concretamente? Bueno, la reforma constitucional que se hizo hace aproximadamente un año contempla básicamente 3 temas. Uno es el de justicia laboral. Plantea una transición de las juntas de conciliación y arbitraje a el apartado laboral del Poder Judicial. Es decir, toda la parte de justicia laboral se integraría al Poder Judicial, tanto federal como local, dependiendo del ámbito de competencia de cada tema. Ahora bien, eso significa que habría que hacer reformas relacionadas con el Poder Judicial y relacionadas con la forma en que se venían planteando la existencia de las juntas hasta los años recientes. Ese es el primer gran tema que habría que resolver, o sea, establecer la parte laboral del Poder Judicial. Luego, en segundo lugar, está el tema relacionado con un organismo que se crea para el registro y transparencia de los contratos colectivos. Es un tema que se empata, por cierto, a propósito de la pregunta del compañero, con los acuerdos de libre comercio. La idea de fortalecer la negociación colectiva y transparentar los contratos, combatir los llamados contratos de protección. Tema que, por cierto, es conveniente tanto para trabajadores como para empresarios, que muchas veces se ven azotados por las extorsiones de quienes promueven estos contratos de protección. Y hay una tercera cuestión relacionada con esta que tiene que ver con la libre sindicalización. Ya se incorporó a la Constitución el concepto de la libertad sindical y hace falta traducirlo en leyes secundarias. Pero en qué estarían pensando. Yo creo que básicamente son varias cosas, ¿no? Yo creo que hay varias cosas ahí que tienen que ver con este tema, a reserva de que lo profundicen los grupos parlamentarios. Pero considero, uno es la libertad del trabajador de afiliarse al sindicato. Es decir, esa es una libertad muy importante que termina con el corporativismo. Durante muchos años existió en México la cláusula de exclusión que permitía quitarle el trabajo al trabajador que expresara una disidencia sindical, se desafiliara de un sindicato o promoviera la existencia de otro distinto al que tenía la titularidad del contrato de trabajo. Entonces, esa es una primera cuestión, el de la libertad del trabajador para tomar su decisión sobre su afiliación sindical de manera completamente voluntaria. Luego, una segunda cuestión tiene que ver
con la elección de los dirigentes, la elección democrática de los dirigentes a través del voto libre y secreto de los trabajadores. Y luego, una cuestión más tiene que ver con la transparencia en todo el proceso de contratación colectiva y obviamente de los propios sindicatos. Presidente, también quisiera aprovechar para pedirle su opinión sobre esta información que da a conocer la PGR en el sentido de que ya decidió cerrar el caso de la indagatoria contra Barreiro por lavado de dinero. Habría que analizar bien los términos de la misma. Permítame hacerlo para dar una posición más informada. Jorge Franco, de 724, gracias, presidente. Aquí, senador, buenos días, muchas gracias. Senador, pues preguntarle, este tema es sobre la gestión de las mayorías. Si bien este es un planteamiento institucional sobre temas donde donde puede haber eventuales consensos, y eso ya nos habla de que se daría preferencia que haya un debate, hay inquietud sobre el tema de la aplanadora legislativa. Si bien no es totalmente su tema, sí me gustaría preguntarle su opinión sobre esta inquietud que hay de que Morena aplique la aplanadora legislativa. ¿Se dará preferencia al consenso? Hay temas polémicos, por ejemplo, aquí usted está planteando el tema de seguridad para matrimonios del mismo sexo, pero viene también, hay un tema que se está empujando ahorita que es el tema del aborto. Entonces, en este sentido me gustaría preguntarle, por una parte, este tema de la gestión de las mayorías desde su óptica, ¿cómo debería de darse? ¿Qué es lo que usted recomendaría? Cada fuerza política tiene legitimidad para votar en el sentido que decida. Hasta este momento no hemos tenido una sola votación donde la fuerza mayoritaria discrepe del conjunto de las demás fuerzas representadas en el Senado. En todas las votaciones ha habido consenso o casi consenso. Es decir, todas las votaciones han reflejado la opinión de todos los grupos parlamentarios o de casi todos los grupos parlamentarios. Sobre este temor Creo yo que lo mejor siempre será buscar consensos. Aun y cuando una votación mayoritaria sea legítima completamente, siempre tiene más fortaleza política acompañar una decisión por el consenso del conjunto. Eso implica un trabajo de la mayoría, pero también una disposición de las demás bancadas parlamentarias. Implica un esfuerzo. Y se ha venido haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la elección de la mesa directiva, la votación del plan de austeridad, todo ello ha llevado una construcción de consenso. Otras votaciones con mayor discusión, por ejemplo, el convenio 98 de la OIT, tuvo el voto unánime de todos los presentes, de las 7 bancadas que estaban presentes y el senador sin partido, todos unánimemente, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Y en otras votaciones que se han dado, también ha habido el voto de la gran mayoría o todas las bancadas parlamentarias. En la votación de las comisiones también fue por consenso y no fue nada fácil lo de las comisiones, la integración de las comisiones, no fue nada fácil. Sin embargo, se logró por consenso también. Entonces, creo yo que se ha venido haciendo un buen esfuerzo y se ha venido trabajando bien en la construcción de consensos. Y espero yo que así continuemos en todo lo posible. Habrá temas donde no haya coincidencia de las fuerzas políticas. Habrá temas donde incluso fuerzas minoritarias pidan respetar su decisión de ir por separado, porque les interesa marcar su punto de vista en esos temas. Por eso digo que el consenso depende de la mayoría y de la voluntad también de las minorías. Depende de todos el consenso y creo que en la gran mayoría de los casos se va a lograr. Y senador, sobre esta cancelación de los foros de seguridad, quisiera preguntarle su opinión. Cancelación de los foros de seguridad. Bueno, yo creo que ya tendremos más información. Me parece que han tenido un resultado muy bueno estos foros y el gobierno se va a enfocar, el gobierno electo, a nuevas tareas. Y ante la proximidad del inicio de la gestión, probablemente sean reprogramados o ya el gobierno electo ya nos informará al respecto.
Gracias. Le corresponde a Alberto Morales del diario Universal. La última pregunta. Buenos días a todos. Presidente, buenos días. Para preguntarle, veo que entre sus prioridades está el elevar a delito grave el robo de hidrocarburos. Preguntarle su opinión, si usted considera que con estas medidas legislativas se podrá inhibir este delito, dado que hoy se da a conocer que pues vamos a terminar casi con 40,000 tomas clandestinas en el sexenio, y este delito pues ya rebasa más de los 30,000 millones de pesos, que son mermas para el Estado. Es un tema bastante delicado y es una gran prioridad. Creció en los últimos años de una manera muy preocupante el robo de combustible. Esto, además de ser un delito, tiene consecuencias patrimoniales para el Estado mexicano muy fuertes, porque una parte importante de las finanzas del Estado depende del sector energético. Entonces el robo de combustible se convirtió en una forma de erosionar los ingresos del Estado y derivó en una nueva red de delincuencia organizada. Entonces es un tema muy delicado y por lo tanto el propio presidente electo planteó desde mediados de julio, o sea ya hace muchas semanas, que se pueda considerar el robo de combustible como un delito grave. Por eso digo, entre los puntos que planteo está el análisis del catálogo de delitos. Eso nos permitiría ubicar qué delitos deben pasar a ser delitos graves. Se ha propuesto, por ejemplo, el de corrupción como delito grave, fraude electoral, delito grave, robo de combustible, delito grave, falsificación de facturas, encubrimiento, entre otros. ¿Y cree que esta medida ayuda a inhibir el delito? Sí, por supuesto que ayudaría a inhibirlo, porque si hay robo de combustible, detiene a una persona y después sale unas horas después libre, quiere decir que no existe la suficiente coacción para inhibir este delito. El señor Israel Aldave de Fórmula. Senador, buenos días. Si me permite, volviendo al tema de las drogas. Dice la próxima secretaria de Gobernación y compañera de bancada de usted, Olga Sánchez, que ya hay un trabajo avanzado en materia con la ONU, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, para legalizar el cultivo de la amapola con fines científicos y medicinales. También dice que el tema de la marihuana, incluso para su uso lúdico, está muy avanzado y que podría salir en este periodo. Sin embargo, en las prioridades que nos acaba usted de decir, no vemos ninguno de los dos. Incluso también en el tema de la amapola, la Comisión Permanente recibió una iniciativa por parte del Congreso de Guerrero para permitirla. Es un tema muy interesante y en cuanto esto se haya madurado, seguramente se expresará en iniciativas específicas. Hasta ahora no hay iniciativas específicas al respecto. ¿Y la iniciativa del Congreso de Guerrero? ¿Cuál? Sobre ese tema. ¿Que está aquí? Sí. Bueno, en esta legislatura no se ha planteado aún, ¿no? No, llegó en la permanente de la pasada. De la pasada legislatura. Pues ya lo tendrán que abordar los grupos parlamentarios. Sobre eso, todos los temas que están pendientes se van a turnar a las comisiones. Todos. Entonces, bueno, pues ya las propias comisiones determinarán al respecto qué hacer, pero además se estará informando a los grupos parlamentarios. Es importante que los grupos parlamentarios tomen definición sobre estos temas que están planteados. ¿El tema de la marihuana sí saldría en este periodo? Es igual, no tenemos iniciativas planteadas hasta ahora, ¿no? Yo creo que son temas que tienen un enorme interés en la sociedad mexicana, incluso más allá de las fronteras de México, pero necesitamos posturas de los grupos parlamentarios al respecto y, en su caso, iniciativas específicas. Tiene todas las preguntas, presidente. Sí. Hay algunos temas que están en las prioridades de López Obrador, pero no están en esta lista. ¿Qué pasaría con esos? Por ejemplo, la ley para que el Estado Mayor pase a la Sedena, la abrogación de la reforma educativa, la reversa a los decretos para el tema del agua, que también son temas que él ha planteado. Sí, aquí hay varios que están planteando. En esta lista de 9 está lo de la reorganización del gobierno, ese es un tema. Está lo de... Puede ser, aunque hasta el momento básicamente se ha centrado la discusión en el tema de los órganos de la administración pública, ¿no?
Luego está el tema de la eliminación del fuero, está el tema del nuevo catálogo de delitos graves también, está el tema de la fiscalía, está entre otros, básicamente. Esos vienen en la lista de los 12 puntos que dio a conocer el presidente electo. Y hay otros que tendrán que seguirse discutiendo, ¿no? Evidentemente un tema muy relevante es el de la reforma educativa. No obstante, el tema de la reforma educativa requiere un procesamiento interno y con la sociedad de carácter particular. Pues, es decir, aún y cuando hay iniciativas que se han presentado, debemos reconocer que hay un proceso de consulta que está realizando el equipo del presidente electo y va a arrojar determinados resultados que deben tomarse en cuenta. El propio Senado podría hacer sus propias consultas y por otro lado, pues hay posicionamientos divergentes sobre este tema al interior del Senado. Entonces, eso requiere un procesamiento mayor. No digo que de mucho más tiempo, eso ya lo veremos. Eso lo determinará el propio ritmo del Senado, pero sí requiere un procesamiento mayor. No podría yo decir en este momento que ya está listo, que ya está consensado, sino que esto tendrá que seguirse procesando. Va a ser uno de los temas importantes. ¿Estos 9 sí tienen un alto grado de consenso? Parto yo de la idea de que estos 9 tienen un alto grado de consenso por varias razones. Uno, porque hay posicionamientos de los grupos parlamentarios, o dos, porque son de los temas que ha planteado el gobierno electo, el presidente electo, y han tenido una respuesta inmediata de diversos grupos parlamentarios de distinto signo, o tres, son exigencias de la sociedad que han sido recogidas por los grupos parlamentarios, o cuatro, son temas que, independientemente de las diferencias de contenido, necesariamente se tendrán que abordar, como es el caso de las reformas en materia laboral y el tema de la Fiscalía General. Senador, hay temas donde valdría hacer una consulta, donde usted avalaría, le parecería bueno. Por ejemplo, el tema del aborto ha sido un tema muy polémico. ¿Qué opinión le merece? Peña Nieto presentó, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual a medio sexenio y tuvo un costo político altísimo. ¿Qué opinión le merece este tema? Considero que estos 9 puntos nos pueden ayudar a que haya acercamientos. Y habrá seguramente en la discusión que haya entre las bancadas otros elementos, nuevos elementos al respecto. Hay otros temas sobre los que no se han presentado incluso iniciativas hasta ahora en el Senado. Avancemos con estos y luego vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a estar 6 años y estamos hablando solo del primer periodo de sesiones. Ahora bien, esto son algunos puntos que yo planteo y seguramente pues habrá planteamientos de las distintas bancadas. ¿Qué le parece la figura de la consulta, digamos, popular, para ver ciertos temas polémicos? Bueno, está entre los puntos que plantea el presidente electo. Creo que es importante abordar esa discusión. Hasta donde tengo entendido, se ha empezado a abordar en la Cámara de Diputados el tema de la consulta. Las reformas necesarias para facilitar la consulta popular. Y luego hablaremos de más temas. Gracias. Que tengan bonito día. Y felicitamos a Lucía Godínez, fotógrafa del Universal, por su cumpleaños. Es parte de nuestra agenda de hoy. Muchas gracias, Gracias. Bonito día.